parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Bien, apreciados estudiantes, bienvenidos a este curso denominado Introducción a la Psicología. Mi nombre es Arnold Mayorga, yo soy psicólogo. Tengo una especialización en Educación y Orientación Familiar, una maestría en Desarrollo Educativo y Social y actualmente estoy culminando otra maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos Sociales. La intencionalidad que tiene este curso es precisamente adentrarlos en los conocimientos básicos para lograr la comprensión de la disciplina de la psicología. El día de hoy vamos a abordar efectivamente cómo se denomina en la actualidad y cómo se construyó ese concepto de psicología. Para lograr entender esto, partimos de que la psicología proviene del griego clásico y está conformada por la unión de la palabra psiche, ¿cierto?, con el sufijo logía. Psiche podría traducirse como alma o espíritu, haciendo efectivamente alusión a la comprensión que se daba a la concepción de la vida desde las posturas filosóficas, cuando decían que nos daban un aliento, cuando éramos creados por los dioses, nos daban un aliento de vida y este aliento expiraba o se iba del cuerpo material cuando fallecíamos. Y el sufijo logía hace referencia precisamente a estudio, conocimiento. Entonces podríamos decir que etimológicamente la palabra psicología podría hacer alusión al estudio del alma. ¿Listo? Si lo reconocemos en la actualidad, diríamos que esta concepción o esta definición, etimológicamente hablando, se queda corta para toda la gama amplia de estudios, de aplicaciones que tiene la psicología en el siglo XXI. Entonces, por eso podríamos precisar que una definición un poco más adecuada para la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta humana. Ahora bien, desde esta nueva concepción tendríamos que preguntarnos o plantearnos el interrogante de qué se debe comprender por procesos mentales, ¿ok? Entonces, cuando nos referimos a procesos mentales, hacemos referencia a las diferentes capacidades de la mente, como cuáles: los procesos de memoria, los procesos de razonamiento, los procesos de percepción a través de los sentidos, cómo se configura el tema de la creatividad, entre muchas otras u otros procesos mentales, ¿sí? Cabe reconocer que particularmente a estos procesos que hacemos referencia son procesos de orden privado, o sea, no se pueden observar, ¿ok? Son diversos, entonces por ello la psicología ha diseñado una serie de procedimientos y métodos que nos permitan de alguna manera hacer inferencias o reconocer cómo se desarrollan particularmente estos procesos en cada sujeto. Bien, como conducta entenderemos cada una de las acciones directamente observables y medibles que realizamos y que de alguna manera nos sirven para adaptarnos a nuestro entorno, ¿vale? ¿Qué tipo de conductas podemos reconocer? Caminar, reír, llorar, oprimir un botón, cerrar los ojos, hacer un gesto. Bien, serían ejemplos de conductas observables. No sé si ustedes de pronto ya han tenido acercamiento a teorías como por ejemplo las del conductismo y han podido observar los experimentos que este sujeto hacía con palomitas y con ratones,
que efectivamente a partir de privarlos del alimento y luego darles pequeñas dosis, él conllevaba que tuvieran ciertas respuestas de conducta, de oprimir un botón y no otro. Eso sería parte de la conducta. Bien, y al ser observable es cuantificable y de ahí pueden sacarse teorías o leyes universales de comportamiento y conducta. ¿Listo? Entenderíamos entonces que por eso decir que la psicología es el estudio del alma hoy en día se quedaría muy corto. Por eso tendremos que entenderla como el estudio del comportamiento de la mente y la conducta, de los procesos mentales, perdón. Entonces, amplía una amplia gama de procesos o estudios que podrán realizarse desde estudios fisiológicos como el estudio de el desarrollo y comportamiento de las neuronas, ¿cierto? Pasando efectivamente, incluyendo, por ejemplo, todo el proceso de educación, los procesos de aprendizaje, los procesos de memorización, los procesos de socialización en las familias, cuáles son los principios básicos, por ejemplo, de la percepción, cómo es que nosotros a partir de los sentidos, del olfato, el tacto, el gusto, la vista, el oído, generamos información que nos permite de alguna manera reconocer y adaptarnos a esas condiciones y a esos estímulos del ambiente. Podríamos pensar, por ejemplo, y reconocer cuáles son como esos procesos por los que toda persona podría llegar a pasar en sus etapas de desarrollo desde la gestación en el vientre materno hasta su muerte, pasando por la adultez y el envejecimiento. Podríamos pensar efectivamente y reconocer cómo se configuran o cuáles son las condiciones que se establecen para que una persona presente una conducta inadaptada a una psicopatología o trastorno mental. Entonces digamos que aquí es donde efectivamente toda esta concepción simplista inicialmente dada por los filósofos carece de sentido y empieza a ampliarse y a complicarse en una ciencia o una disciplina que en muchos de sus aspectos es una disciplina científica. Bien. Podríamos dividir efectivamente la psicología en dos grandes campos de estudio, ¿cierto? Y inicialmente podríamos hablar de una psicología como una ciencia básica, ¿ok? Entonces, en este campo de la psicología como ciencia básica, lo que se busca es describir efectivamente cuáles son como esos principios fundamentales en el funcionamiento de la mente y las leyes que rigen la conducta, ¿ok? Entonces, aquí podríamos decir que el objetivo principal de la ciencia básica dentro de la psicología es poder producir aspectos teóricos, ¿cierto? Leyes, estudios que permitan seguir en la comprensión de la configuración de la conducta de los procesos mentales. Entonces, esta ciencia básica efectivamente, digamos que está muy relegada o muy orientada al campo académico, ¿sí? Y experimental. Sin no querer decir o para que me entiendan muy bien, muchos de los aspectos que se configuran desde la ciencia básica también pueden ser incluidos dentro de la ciencia práctica, que es el otro campo de acción de la psicología. Entonces, podemos comprender que la ciencia básica se subdivide en 4 subcampos y el primero de ellos es la psicología general, ¿ok? Entonces, esta psicología general se centra en el estudio de lo que vamos a denominar y vamos a comprender más adelante de manera más específica el estudio de los procesos psicológicos básicos, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos psicológicos básicos? Que efectivamente al ser básicos quiere decir que absolutamente todo ser humano posee. Entonces hablamos de la percepción, hablamos de la atención, hablamos de la memoria, hablamos de la motivación, hablamos de las emociones, hablamos del aprendizaje, hablamos del pensamiento y el lenguaje. Pues digamos que la psicología general está orientada a seguir
reconociendo y teorizando todos estos procesos psicológicos básicos y efectivamente lo hace para poder generar algunos conocimientos específicos sobre el área. Entonces, por ejemplo, como decimos que efectivamente esto está orientado desde el campo académico, muchas de las investigaciones que se realizan están orientadas a reconocer aspectos como, por ejemplo, cómo se configura un proceso de memoria corto, largo o mediano plazo. ¿Cuál es el proceso de sensopercepción que puede tener una persona que carece de alguno de sus sentidos? Cosas como de ese estilo. Bien. En segundo lugar tenemos la psicobiología. La psicobiología efectivamente, esta rama o esta área de la psicología como ciencia básica se encarga del estudio de los temas biológicos, de la conducta, haciendo un hincapié bastante específico en el tema neurológico. Entonces, digamos, cómo se establecen las relaciones entre el cuerpo y la mente, ¿cierto? Y el cerebro. Aquí efectivamente lo que se busca reconocer es cuál es ese funcionamiento físico-químico que rige el sistema neuronal y cuál es su impacto en el desarrollo de la conducta. Estos estudios han sido muy importantes porque precisamente han permitido a partir de ellos generar medicamentos para el manejo de algunos trastornos. Entonces, por ejemplo, en los temas de la depresión se ha reconocido a través de la psicobiología que las personas depresivas carecen de un neurotransmisor que es la serotonina y por esto digamos que el medicamento que se emplea para las personas diagnosticadas con depresión, no para las personas que se sienten tristes, sino para las personas que presentan un trastorno depresivo, se tiene que el tratamiento farmacológico tiene que estar orientado al consumo de cierta cantidad de serotonina. ¿Ok? También efectivamente la psicobiología se orienta mucho a reconocer cuál es el influjo de la genética en la conducta. Entonces, efectivamente, aquí los estudios se centran en qué tan heredables o no son ciertos trastornos, por ejemplo. Entonces, qué tanto porcentaje hay de que una persona que proviene de padres con trastornos mentales los pueda heredar, ¿cierto? Y esto efectivamente pues ayuda como a generar un poco de conciencia y comprensión de las psicopatologías a nivel social. Bueno, el otro campo que tenemos es la psicología evolutiva, ¿sí? O psicología de la personalidad, ¿cierto? Y digamos, aquí efectivamente la psicología de la personalidad lo que busca es reconocer cuáles son esas características específicas individuales que definen a los sujetos. Aquí claramente buscan comprender por qué dos personas que aparentemente podrían tener los mismos estímulos, o sea, por ejemplo, los hijos, los gemelos, por ejemplo, pueden llegar a tener conductas tan diferentes y efectivamente provienen de la misma familia, asisten al mismo colegio, prácticamente como que realizan las mismas actividades, pero efectivamente hay unos rasgos de personalidad que los definen a cada uno como distintos. Bien, también pueden efectivamente reconocer elementos de cómo o por qué las personas tienden a ser optimistas o pesimistas, agresivas o pasivas, sociales o asociales. Entonces digamos que aquí el estudio es mucho más menos experimental. Tenemos la psicología evolutiva del desarrollo, pues que efectivamente entraría dentro del desarrollo de la persona, pues digamos que era lo que les refería hace un momento. Precisamente desde esta área de la psicología evolutiva del desarrollo se busca reconocer cómo o qué procesos se configuran dentro del desarrollo físico, cognitivo y social, y cómo estos procesos o teorías planteadas, porque pues digamos ahí es bien interesante porque se conjugan varias teorías en cada una de estas etapas, permiten de alguna manera predecir, podrían ayudar a predecir elementos importantes a tener en cuenta tanto en el desarrollo como en la comprensión de la conducta de los sujetos. Entonces un elemento
primordial de esto es lograr comprender, por ejemplo, que el tema de la adolescencia no es universal, ¿cierto? La adolescencia es un constructo cultural y esta se define como el proceso o el tiempo de tránsito entre la niñez y la adultez, ¿cierto? Y por eso desde Occidente, particularmente desde la cultura occidental, se entiende que efectivamente esto conlleva un proceso de madurez tanto cognitivo como físico, ¿cierto? Y social, pero hay algunas culturas, por ejemplo, donde precisamente este concepto no es aceptado, no es reconocido y las personas prácticamente pasan de ser niños a ser adultos y no se demuestra o las personas no tienen este comportamiento, entre paréntesis, desadaptado, alocado, que en nuestra cultura comprendemos como adolescencia. Entonces, ese tipo de situaciones son las que precisamente se abordan y se reconocen desde la psicología evolutiva. Bien, cómo la cultura, por ejemplo, puede incidir de manera directa en la comprensión y estructuración de una conducta social. Por último, tenemos efectivamente el campo de la psicología social. Entonces, claramente esta rama de la ciencia básica reconoce que las personas tendemos a actuar de manera muy distinta cuando estamos inmersos dentro de un grupo, y efectivamente pues lo que busca es reconocer es cuál es la influencia de el grupo, o sea, de los otros, en la conducta de las personas. Se estudian procesos como los prejuicios raciales, la respuesta agresiva, el altruismo, la persuasión, las actitudes, los estereotipos, entre otras muchas cosas. La influencia de los medios de comunicación en la conducta humana. Entonces, son cuestiones bien interesantes también. ¿Ok? Igual todos estos temas ustedes los van a abordar porque pues harían parte de su pensum. Si ustedes han podido revisar un poco su plan de estudios, podrían reconocer que ahí están implícitos cada uno de estos campos de la ciencia básica. Luego tendremos el campo de la vertiente aplicada, ¿sí? De la ciencia aplicada. Entonces, efectivamente, aquí hacemos alusión a todos aquellos procesos y principios teóricos que empleamos para resolver los problemas que se nos presentan en la vida cotidiana. Pues aquí podríamos hablar efectivamente del quehacer, ¿sí? Del campo de acción de los psicólogos. Entonces, efectivamente, reconocemos 4 campos de acción. Pues la psicología clínica, efectivamente, digamos que siempre ha sido un área de bastante incidencia en la psicología desde prácticamente sus inicios, ¿ok? Esta rama aplicada de la psicología se ocupa de entender la causa de los trastornos psicológicos, al igual que también de generar acciones para prevenirlos y tratarlos, ¿vale? Digamos que aquí efectivamente se echa toda una base desde los fundamentos biológicos y neurobiológicos de la explicación y comprensión de la psicopatología, y su componente es bastante farmacológico, ¿vale? Aunque se hace psicoterapia y se hace intervención directa con el paciente, digamos que casi que la gran mayoría de las acciones están orientadas a un alto componente farmacológico, y digamos que en esta rama, en esta área de la psicología, hay una fuerte articulación con otras áreas como por ejemplo la psiquiatría, ¿vale? La psicología clínica sin la psiquiatría o la terapia ocupacional, por ejemplo, es inconcebible hoy en día. Tenemos efectivamente el otro campo, la otra área, que es la psicología organizacional. La psicología organizacional, entonces, esta área se encarga del estudio del comportamiento humano dentro de los puestos de trabajo. Bien, temas que pueden estar enfocados desde la psicología organizacional, pues cómo los sujetos se adaptan al puesto de trabajo, cómo se puede incrementar la motivación para que los sujetos sean más productivos, cómo se desarrollan o la incidencia que tienen ciertos tipos de liderazgo o el estrés laboral en la parte productiva. Entonces,
aquí hay una comprensión bastante interesante, y es que también, digamos que hoy en día los psicólogos organizacionales tienen una alta incidencia en los temas y procesos de selección. Entonces, poder aplicar ciertos instrumentos que permitan medir rasgos de personalidad o rasgos de comportamiento que pueden incidir de manera positiva o negativa dentro de las funciones o tareas que se le van a asignar, o lo que espera el empleador que usted realice en su diario vivir. Entonces, esto es importante también. Tenemos el campo de la psicología educativa. Entonces, efectivamente, pues aquí también hay una gama amplia de psicólogos laborando actualmente. Aquí directamente, digamos que su quehacer se centra en en la evaluación del éxito de los programas educativos, de cómo se configuran y estructuran los procesos de aprendizaje dentro del aula, cuáles podrían ser los procedimientos o estrategias que pueden garantizar la labor más adecuada de los docentes en los procesos de acompañamiento. Se detectan posibles problemas de aprendizaje y conducta, y pues si es necesario se remiten a otras especialidades. Se presta orientación educativa a los estudiantes y a las familias. Digamos que aquí el campo es bastante interesante, ¿cierto? Pero pues sabemos que desafortunadamente por las condiciones sociales actuales, digamos, el trabajo es desbordante. Podemos reconocer, por ejemplo, que en colegios bastante amplios, por ejemplo, de 1,000, 2,000 o 3,000 estudiantes, a veces hay 1, 2 o máximo 3 psicólogos para atender a esta población. Entonces la tarea se vuelve un poco más compleja. Bien, y por último tenemos la psicología social, ¿cierto? Digamos que esta psicología social se carga de comprender y estudiar la conducta de los seres humanos en sus contextos naturales, en sus contextos sociales. Entonces, por ejemplo, poder comprender cómo la migración incide en la comprensión que se tiene hoy en día de Estado o de comunidad, ¿cierto? Podemos entender cuál es el papel que juegan los medios de comunicación en el desarrollo o no de ciertas características de la conducta. Entonces, la psicología social es bastante interesante en el sentido que desde alguna perspectiva podría lograr articular a los otros 3 componentes. ¿A qué me refiero? Si yo estoy haciendo trabajo comunitario, yo estoy trabajando con una comunidad y puedo reconocer precisamente que se presenta una situación donde hay crisis y eso presenta una conducta inadaptada, yo debo atender esa crisis haciendo los principios básicos de la psicología clínica, y luego pues remitir a la persona cuando ya esté en un estado mucho más tranquilo a que recurra a los servicios ya especializados. Se puede hacer psicología organizacional en el sentido también de que vamos a organizar los grupos para que se organicen en temas competitivos, emprendedores, organizativos de tipo comunitario, para que sus acciones tengan una mayor incidencia no solamente social sino política y hasta normativa. Se hacen procesos de psicoeducación porque pues ahí se echa mano de los procesos de la educación popular, por ejemplo, para lograr generar procesos de transformación y reconfiguración de imaginarios sociales. Entonces digamos que la psicología social también es un campo bastante interesante porque logra articular todos estos elementos. Bien. Entonces, como podemos ver, hoy en día, si pudiésemos hacer un análisis en nuestro contexto colombiano, digamos que que todos los campos de la ciencia aplicada tienen una demanda bastante importante en el sector laboral, ¿ok? Entonces, digamos que aquí en su formación profesional ustedes van a recibir la orientación básica de cada una de estas áreas, ¿cierto? Ya ustedes en su ejercicio, tanto de práctica profesional como de ejercicio profesional, van a decidir por cuál de ellas se va a sentir más orientado, sea por temas de interés, sea por temas económicos, sea por temas de
conocimientos previos a profundizar tanto en su vida laboral como en su formación académica posgradual. Bien, entonces, bien, digamos que con esto damos inicio a nuestro proceso formativo. Ya en las siguientes sesiones empezaremos a abordar cómo se ha configurado esta disciplina a través del tiempo y de las distintas posturas filosóficas que dieron sus orígenes y hasta llegar a lo que tenemos hoy en día como disciplina. Quiero aprovechar esta oportunidad también para poder dar algunas recomendaciones para el desarrollo adecuado no solamente del curso, sino también de su formación en general. ¿Ok? Ustedes están bajo una modalidad virtual. Efectivamente, cuando ustedes ingresaron aquí, les explicaron que precisamente esta formación implicaba dos momentos: un momento de formación sincrónica, que es esto, sea en tiempo real, donde precisamente nos encontramos y podemos socializar los temas y aclarar ciertas dudas o inquietudes que estén frente al mismo. Y hay un momento asincrónico que tiene que ver con todo el tema del trabajo en la plataforma y del trabajo autónomo del estudiante. Es muy importante, para lograr el desarrollo óptimo de su formación, participar en los dos momentos. Bien, aunque efectivamente pueda haber cierta flexibilidad en el tema de la participación de los encuentros sincrónicos, no es lo mismo participar en la clase, en la teleclase en vivo, que después ver un video, porque puede que se susciten en mí interrogantes o preguntas sobre el tema que no voy a poder abordar, porque precisamente pues esto se hizo en el desarrollo de la clase. En las actividades asincrónicas, pues también hay muchas recomendaciones. Efectivamente, la principal de ellas es cumplir con los parámetros establecidos en cada una de las actividades. Entonces, ¿a qué me refiero? El tema más común que se suele presentar, y sobre todo en los chicos de los primeros semestres, están relacionados, por ejemplo, con el tema de los trabajos colaborativos, de poder conformar un grupo de trabajo para el desarrollo de estas actividades. Las actividades y el número de los participantes ya están determinados, ¿cierto? Los trabajos no pueden ser conciliables. ¿En qué sentido? El docente no tiene la potestad de decir, bueno, entonces usted hágalo individual, pero ustedes sí lo hacen de forma colectiva, porque digamos que estas condiciones de desarrollo van a ser evaluadas, o sea, es un criterio de evaluación, y efectivamente pues al no cumplirse pues no va a poder evaluarse, y esto puede haber afectada directamente su nota, hablándolo en términos académicos. Recuerden que estamos estudiando una disciplina que está orientada al trabajo con el otro, y efectivamente esas competencias de trabajar con los otros son importantes empezarlas a desarrollar desde el mismo proceso formativo. Entonces, por ello también es muy importante que ustedes aprendan a trabajar en equipo y de manera colaborativa. Aquí viene una reflexión bien importante sobre ese tema, y es que trabajar en equipo no es dividirnos el trabajo, ¿sí? Trabajar en equipo no es usted, si el trabajo es de 20 páginas y somos 4, cada uno lea 5 y haga un pedacito. Eso no es trabajar en equipo. Trabajar en equipo no es usted, como usted ve la otra materia conmigo, entonces yo hago y usted hace el otro. No, eso no es trabajar en equipo. Trabajar en equipo involucra efectivamente tener la capacidad y la autonomía para poder realizar todos el trabajo, generar acuerdos, generar compromisos, de cumplir con las responsabilidades y deberes asumidos o designados, y eso es muy importante, no solamente, vuelvo y reitero, para su proceso formativo académico, sino también para su desarrollo laboral. Entonces, ojo con esto, muchachos, porque eso es muy importante. El cumplimiento de las fechas. Recuerden que efectivamente todas las fechas tienen una fecha de cierre de la plataforma, entonces deben estar muy pendientes de ello. Recuerden que todas las semanas, particularmente entre domingo y lunes, los tutores van a estar subiendo a los foros de acompañamiento permanente unas recomendaciones. Yo generalmente lo hago los días lunes, de cuáles son las temáticas, cómo van a ser las actividades
que se van a desarrollar o se deben entregar en el transcurso de la semana, entonces estar muy atentos a esas comunicaciones. Y pues una recomendación muy importante es, hombre, no entreguen trabajos hasta que no hayan participado en las clases presenciales. ¿Por qué? Porque suele suceder que se entendió mal la información, posiblemente no se hizo una buena comprensión de la actividad y ustedes hacen la entrega. Y cuando uno va a revisar, precisamente la entrega no cumple con los parámetros que ya quedan mucho más claros después de la teleclase y efectivamente la nota se ve afectada. Y recuerden que todos los trabajos solamente aceptan una única entrega. Entonces la recomendación es, así no participen en la teleclase, espera que se desarrolle y acceda al video para poder despejar sus dudas y recibir las orientaciones. Con esta primera actividad que hay que desarrollar, ¿cierto? Y que hay fecha de entrega hasta este fin de semana, hay dos cuestiones que todavía no hemos logrado entender. La primera es que efectivamente es un trabajo colaborativo, entonces se deben conformar grupos de entre 4, mínimo 4, máximo 5 integrantes, ¿ok? Se debe trabajar un archivo conjunto, o sea, para ahí se le hace la recomendación de que lo trabajen en un Drive, ¿ok? Y den respuesta colectiva, no cada uno, sino una respuesta colectiva a las 5 preguntas que están ahí planteadas. ¿Ok? Luego de que ya tienen este documento, lo descargan, le ponen una portada con sus nombres y IDs, y efectivamente esto es lo que uno solo de los 4 o los 5 lo carga al foro. Bien, luego de esto, entre los 4 o 5 van a seleccionar el trabajo de otro grupo, ¿cierto? Lo van a leer y cada uno de los 4 o 5 a ese mismo trabajo del otro grupo van a hacer algunas retroalimentaciones, recomendaciones, aportes, pero tienen que ser los 4 o 5 en ese mismo trabajo. No pueden ser que cada uno lo haga en otro porque pues precisamente recuerden que la calificación de esta actividad es de forma colaborativa. Esos son los dos puntos que deben desarrollar. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, la gran mayoría de personas ya me enviaron un trabajo individual? Yo se los aclaré oportunamente la semana pasada. Esos no se van a tener en cuenta, no se van a evaluar, porque precisamente esto no obedece a los criterios de evaluación ni lo que está pidiendo la tarea, para que me entiendan. ¿Vale? Entonces, conformen los grupos y envíenlos. Las personas que aún no han logrado participar en el foro de presentación tienen plazo hasta este domingo para hacerlo, ya que el foro es evaluable, o sea, las notas de este primer corte académico van a corresponder al foro de presentación y al trabajo de colaborativo. ¿Ok? Entonces, por favor, muchachos, nos queda esta semana para poder ponernos al día en estos aspectos. Espero que lo puedan realizar. ¿Ok? Esto es un gran paso que ustedes están dando en su desarrollo humano, por llamarlo de alguna manera, poder profesionalizarse, y en la metodología que ustedes escogieron es bastante retador en el sentido de que debemos desarrollar competencias y disciplina que nos coayuden a culminar este proceso de la mejor manera posible. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que adaptarnos, porque pues para muchos, he visto que muchas personas llevan de pronto algún tiempo sin estudiar, bastante considerable, otras están recién culminando sus estudios básicos, pues también esto es bueno en el sentido de que pueden tener información fresca para acceso oportuno, pero pues digamos que de todas maneras estudiar una profesión no es lo mismo que estudiar, por ejemplo, el bachillerato. Estudiar una profesión implica precisamente adentrarnos a lecturas más complejas, más científicas, tener la necesidad de reconocer unos nuevos lenguajes, unos nuevos vocabularios, de tener la capacidad de reconocer procesos, sobre todo en psicología, procesos, métodos, principios, autores. Entonces esto requiere también que yo sea muy disciplinado y muy responsable en el proceso. ¿En qué sentido? En el sentido de que
hacer una lectura el día antes de la clase o el mismo día de la clase, o inclusive he tenido casos en que los chicos entran sin haber leído a las clases, pues uno dice, pues sí, o sea, bien, aquí de todas maneras pues va a recibir algo de información, pero pues no es lo mismo porque se pueden confundir y se pueden perder aún más cuando vayan a leer el texto. Entonces, recomendaciones, siempre hay que leer para las sesiones, ok, para que esto sea mucho más fácil. Bueno chicos, yo quedo atento. Recuerden que ustedes cuentan con el canal de comunicación del Foro de Acompañamiento Permanente para la respuesta a sus dudas o inquietudes. Por favor, no duden en utilizarlo. Digamos que nosotros estamos permanentemente conectados ahí para poder dar una respuesta oportuna. Y vuelvo y reitero, pues que sea esta una oportunidad para que tengamos todas las precisiones que den a lugar frente a su proceso formativo. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen inicio de semana.